¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la tela para cortar de lo que dejó la jornada del sábado. Obviamente, la pelea de Dalton Smith contra Subriel Matías, victoria del británico, gran sorpresa y nuevo campeón en las 140 libras. Lo que dejó, entre otras cosas, vamos a lo que quedó en el tintero, que fueron muchos aspectos muy interesantes que obviamente faltaba comentar. Entre lo bueno y lo malo fue la derrota de Subriel Matías, hay que aceptarlo, perdió uno de los nuestros, pero definitivamente lo bueno fue que nos regalaron un verdadero peleón, fueron 5 asaltos que se disfrutaron mucho. En términos del futuro de Dalton Smith, lo que viene a continuación, más allá de todas esas especulaciones, esos nombres que se han puesto sobre la mesa, se insiste mucho con el Pitbull Cruz. Lo que viene para Dalton Smith es una pelea contra Alberto La Avispa Puello. No hay escape, está firmado, hay un compromiso, hay un contrato. Lo que pudimos saber es que la pelea seguramente va a ser en Inglaterra o en Riyadh y que en estos próximos días se comenzará a negociar. Todo eso es prácticamente oficial, se los doy garantido, de buena fuente. Esta semana comienzan las negociaciones y Smith va a enfrentar a Puello sin importar el lugar. Seguramente Puello va a estar esperando la oferta que le realizarán y esa pelea, evidentemente, la primera defensa de Dalton Smith va a ser en Inglaterra o seguramente en Riyadh. Eso es dentro del futuro de Dalton Smith. Tampoco tenemos una idea clara de cuándo sería esa pelea. Otro aspecto interesante fue que se ha desayunado mucha gente con el poder de Smith, algo que no era ninguna novedad. Sin embargo, en función de todo lo que habló Subriel Matías previo a la pelea, como que se había minimizado, obviamente, la capacidad que tiene noqueadora Dalton Smith, cuando en definitiva se conocía poco o se esperaba poco del aspecto boxístico, pero no de ese que era el más importante, el poder en la pegada, que es algo probado y que definitivamente fue lo que propició una gran victoria. Evidentemente lo subestimaron en el poder y creo que si tenemos en cuenta que ya en el primer episodio logró lastimarlo en el primer round, se supone que eso fue lo que cambió el rumbo de la pelea, el poder en la pegada de Dalton Smith, que arrancada la pelea consiguió desorientar a Subriel Matías, lo frenó, Matías le sintió la mano y es algo que no esperaba. Él mismo lo había dicho antes cuando le pregunté precisamente si estaba preparado para el poder de alguien que había demostrado tener mucha pegada, mucho poder en esa área de su ofensiva. Él dijo que él no había peleado contra nadie, como que Subriel Matías no se lo esperaba, lo subestimó y de esa manera entonces se materializó en el mero inicio de la pelea el comienzo del derrumbe. Allí fue cuando empezó a destruirlo. Con respecto a la defensa de Subriel Matías, que es otro de los temas en cuestión que quedó en el tintero, es verdad, como hemos insistido, él ha mostrado una defensa porosa, ha mostrado no tener recursos en esa área, que es totalmente vulnerable, no pasó golpes, no movió el cuerpo, es decir, no movió la cintura, no movía la cabeza, veía venir los golpes y carecía de reacciones. No obstante, me decían desde el equipo que Matías sí tiene esos recursos. Ocurre que simplemente no los utiliza. Tal vez haya una razón en la forma en que hasta el día de hoy lo han enfrentado sus rivales, que en la mayoría de los casos han ido amedrentados a pelearlo y a la mínima secuencia sabe que los árbitros le paraban sus peleas, algo que fue repetitivo en sus victorias. De ahí entonces que se supone que hay poco para hacer en la defensa porque las herramientas están, simplemente no las utilizaba. Tal vez este tablazo que ha recibido o que lo ha bajado a tierra permitirá entonces ajustar y mejorar en esa parte que es la defensa donde mostró mayores carencias Subriel Matías. Otro detalle que quería mencionarles es el de las tarjetas. Hubo, en el momento de la detención de la pelea, hubo 2 tarjetas que tenían adelante a Dalton Smith. La de Ricky González, la de Tony Landy, tenían a Smith 39-37 y la de Allen Nace tenía 39-37, pero a Subriel Matías. Solo coincidieron los 3 árbitros en el primer asalto. Allí tienen ustedes la imagen de las tarjetas. Es una visión muy diferente de todos los árbitros, especialmente en el caso de Nace, de cómo iba la pelea. Yo creo que evidentemente a lo sumo un asalto habría ganado
Subriel Matías. Puede ser que haya sido el cuarto, que efectivamente se vio un poco mejor, pero evidentemente el predominio era del británico hasta el momento de la detención, cuando consigue noquear a Subriel Matías. Uno de los grandes temas que queda en el tintero para colocar nuestro punto de vista es lo que puede suceder con el futuro de Subriel Matías y si efectivamente va a utilizar esas herramientas que les mencionábamos en el área defensiva para provocar cambios radicales. Yo creo que además de esos cambios radicales hay mucho que ajustar en el tema del compromiso consigo mismo, donde falló mucho Subriel Matías. En esta pelea, en lo previo, se le notó mucha displicencia, como que solo iba a cumplir con lo inevitable, una victoria más por detención de su rival. Deberá cambiar eso, deberá saber manejar la presión mental, como aparentemente no lo supo hacer en esta pelea, y sobre todo el enfoque en su rival exclusivamente. Cuando el sentido común sugiere alejarse del ruido, alejarse de las redes sociales, refugiarse en el silencio y la concentración en la pelea, y su rival hizo todo lo contrario. Antes de la pelea, Subriel Matías, como todos ustedes lo habrán notado, se le veía a diario en programas de blogueros de redes sociales, en ambientes de jarana, de diversión, cuando en boxeo cada detalle cuenta. Y pasar el tiempo todo respondiendo a veces preguntas sin sentido o consumiendo odio mediático, que es lo que abunda en ese tipo de programación de redes sociales, es contraproducente para un boxeador que tiene tantas responsabilidades, hasta con su propia vida, porque evidentemente cada vez que un boxeador sube al cuadrilátero está en riesgo su integridad física y por qué no su vida. Tan es así que incluso llevó a uno de esos blogueros como asistente para que le cargara el cinturón en el mero evento. Una terrible metida de patas por aquello de que si te rodeas de un clima mediático mediocre, terminarás siendo víctima de esa misma mediocridad. Ojalá Subriel lo haya aprendido. Cada figura pública siempre aprenderá más escuchando las críticas que endulzando el oído con las porras de los infaltables alcahuetes oportunistas del campeón de turno. Esa es una de las reconocidas plagas de este deporte y también una plaga difícil de ser erradicada. Muchas veces este tipo de episodios donde ese tipo precisamente de asistencia tóxica toma tanta importancia porque parte de la derrota, no lo duden ustedes, tiene mucho que ver con esa actividad nutrida que tuvo Subriel Matías previo a la pelea y a la derrota de este sábado en Nueva York. De las cosas que quedaban en la tela para cortar, lo que quedó en el tintero para dejarles nuestro punto de vista, uno de ellos es el evento en sí, que realmente dio más de lo que se esperaba. La producción televisiva fue excelente. El ambiente y el manejo de la escenografía también fue impecable, así como el manejo de las cámaras en la transmisión, que fue realmente 100 puntos. También, y si bien no fueron peleas de primera línea, en las preliminares todas fueron explosivas, es decir, dieron la talla de entretener al público, al punto que el primer asalto de la pelea entre Cintrón y Sandoval debe ser ya candidata a round del año. Se estima que un 70-75% de las butacas estaban ocupadas. Eso es exitoso en función de lo que se esperaba y los augurios de fracaso que tenía esta pelea. Se preveía en general poco público. Fresh Production se animó a montar un gran evento y realmente lo logró con creces, especialmente siendo una osada iniciativa crear un evento en Nueva York en el arranque del año, después de las tradicionales festividades, cuando el mundo del boxeo está demasiado en calma. Es difícil reunir a demasiada gente, sin embargo lo hicieron y evidentemente por ese lado realmente es algo positivo y cae dentro de lo bueno de la tela para cortar de esta pelea entre Subriel Matías y Dalton Smith. Y un tema crucial dentro de la tela para cortar, de lo que dejó en el tintero esta pelea, creo que el más importante fue el de los guantes y toda la controversia que despertó antes y después. Recuerden ustedes, horas antes de la pelea, un reclamo del equipo de Dalton Smith
obligó a que la Comisión Atlética del Estado de Nueva York le exigiera a Subriel Matías cambiar sus guantes. No se sabe exactamente la versión oficial por la razón que alegaron para que cambiara los guantes, cosa que efectivamente hizo. Alguien dijo que no eran los guantes nuevos, no eran guantes, sino que eran guantes ya usados, por esa razón se lo cambiaron, pero eso no está confirmado. El punto aquí, de acuerdo a lo que hablé con un entrenador cercano, pasó quizás en la diferencia. Cleto Reyes para Smith, Everlast para Subriel Matías. En este caso, los Cleto Reyes fueron socio perfecto para la victoria del británico. Como todos sabemos, Cleto Reyes son guantes más pequeños, más compactos. Son los guantes ideales para el pegador, aunque obviamente le afectan en la defensa a la hora de bloquear el golpeo del enemigo. Por el contrario, los Everlast son guantes más grandes que benefician el bloqueo frontal precisamente, aunque disminuyen mucho su influencia a la hora de atacar y colocar golpes de poder. Por ellos, a Smith lo vimos insistir primero con el jab para obligar a Matías a cerrarse frontal y con ello le facilitó su golpeo por detrás de los guantes de su rival, esos trayazos que de manera permanente golpearon sobre las orejas de Subriel. Al punto que el golpe que lo mandó a la lona fue precisamente uno de esos, allí en la oreja izquierda, que lo dejó sin balance, cayó Subriel Matías y inmediatamente el referee mandó parar la pelea. O sea, fue un duelo entre Cleto Reyes contra Everlast que terminó ganando precisamente en esta oportunidad Cleto Reyes, un guante adecuado para el pegador y el pegador fue el británico. Como sea, más allá de la derrota de Subriel Matías, una verdadera fiesta del boxeo que ahora va a escribir un nuevo capítulo para Dalton Smith. Esta vez tendrá como compañero de baile a Alberto la Avispa Puello, algo que se conocerá esta semana sobre los detalles que tendrá esa pelea, cuándo comienza a negociar, la posible bolsa y sobre todas las cosas, la fecha y la sede del evento que, como les dije, puede ser en Inglaterra, pero también puede ser en Riyadh.